Bien, seguimos en la serie titulada La Guerra que Libras. Ya es el tercer mensaje de esta serie. El subtítulo de esta serie es Lo que la Biblia enseña sobre Satanás, pecado y cómo combatir. Esta mañana, hermanos, quiero compartir con ustedes un mensaje titulado Las artimañas de un mañoso. Las artimañas de un mañoso. Yo me imagino que usted cuando escucha este título ya se ha de dar cuenta o ha de sospechar a quién nos estamos refiriendo. Queremos, hermanos, en este momento que estamos en esta serie, revisar algunos de los puntos que la Biblia nos habla sobre nuestro enemigo. No porque queremos exaltar al enemigo, hemos venido aquí a exaltar a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, pero es importante que nosotros conozcamos las artimañas de ese mañoso que se levanta en contra de nosotros. Dice Efesios capítulo 6 versículo 11: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. El diablo tiene artimañas, el diablo lucha con artimañas y buscando siempre hacer tropezar a los que son hijos de Dios. Él quiere hablar a su vida, Él quiere hacerle dudar, Él quiere hacerle pensar que su identidad no está en Cristo, hacer muchas cosas, y vamos a estar viendo en esta mañana algunas de esas artimañas. Hermanos, la artimaña, la palabra artimaña quiere decir un medio hábil y engañoso para conseguir algo. Se lo repito, artimaña quiere decir medio hábil y engañoso para conseguir algo. Y algunos sinónimos de eso, de esa palabra artimaña, pueden ser, a lo mejor con esto usted entiende un poquito mejor qué quiere decir esta palabra. Es artificio. No sé si usted ha escuchado esa palabra de artificio. Astucia, engaño, treta, maniobra, truco, intriga, maña. Todas esas cosas tienen que ver con artimañas. Son las cosas que el enemigo usa. Él usa artificios, astucias, engaños, tretas, maniobras, trucos para tratar de hacernos tropezar a nosotros, para quitar el gozo que hay en nuestras vidas. Las artimañas de un mañoso. ¿Qué quiere decir mañoso? Mañoso, hermanos, quiere decir alguien que tiene mañas. Alguien que tiene mañas. Y mañas puede ser hasta algo positivo, ¿verdad? De repente usted está tratando de hacer algo, arreglar un carro, meterse a la mecánica y dice, pues a esa persona le sabe la maña. La maña quiere decir que tiene esa habilidad para hacer algo. Mañoso o mañas más bien tienen sinónimos como de hábil, diestro, habilidoso, industrioso, experimentado, experto. ¿Sabe qué? Que el enemigo lleva miles y miles y miles de años trabajando en este oficio. Él usa de artimañas y es un experto, es muy hábil para poder derrotar, para poder entristecer, para poder causar algo negativo en las vidas de aquellos que no andan cerca de Dios, que se han descuidado en su caminar. Toda persona que lucha, toda persona que compite, siempre ha de tratar de conocer bien a su contrincante, a su oponente, hermanos. Pues no sé cuántos de ustedes les gusta el box. En el box no soy experto yo, ni tampoco me gusta, yo soy un hombre de paz. Pero en el box, el hombre que se prepara para pelear contra el contrincante, tiene que estudiarlo bien. Tiene que saber qué tipo de combinaciones usa cuando está golpeando, cómo se mueve en el cuadrilátero. Tiene que saber qué tipo de persona es, más o menos qué otros peleadores le han pegado y cómo le han pegado para poderle dar en el golpe que lo ha debilitado un poco. Por ejemplo, un equipo que juega cualquier tipo de juego, digamos fútbol o soccer, ¿verdad? Ellos para irse a jugar en contra de un equipo, ellos van a examinar el estilo de juego del otro equipo. Van a ver las estrategias de ataque y de defensa del otro equipo.
Van a examinar sus fortalezas y sus debilidades. Van a ver cuáles de esos jugadores son los jugadores claves que necesitan concentrarse en ellos. Van a analizar partidos de antes contra otros contrincantes, incluso contra ellos mismos, para ver qué hicieron mal, qué hicieron bien. Miran videos, estudian estadísticas. Hay toda una ciencia sobre esto. Pero nosotros como creyentes es importante que nosotros estudiemos, no porque queremos poner un interés enfermizo sobre el enemigo, no, pero tenemos que conocerlo. Tenemos que conocerlo. Segunda de Corintios 2 tiene un contexto, hermanos, que habla del perdón. Pero claramente nos dice que la intención del enemigo, ¿cuál es la intención del enemigo? Y la necesidad de conocerlo. Dice 2 Corintios 2:11, para que Satanás no se aproveche. ¿Qué es lo que quiere hacer Satanás con nosotros? Aprovecharse. Para que Satanás no se aproveche, pues no ignoramos sus artimañas del enemigo. Es cierto que tenemos a un enemigo que está derrotado, hermanos. Es cierto que tenemos y que luchamos en contra de un enemigo que Jesucristo venció en la cruz del Calvario, pero es un enemigo habilidoso, es un enemigo mañoso, es un enemigo que usa tácticas en nuestra contra. Hoy día analizaremos 3 artimañas que el enemigo emplea luchando en contra de nosotros. ¿Para qué lo vamos a examinar? Para que podamos estar alertas. Recordemos, hermanos, que estamos librando una guerra espiritual. Que todo lo que existe no solamente se compone de lo que uno puede mirar físicamente. Hay huestes, hay demonios, hay principados que se manejan en el aire, que tratan de levantarse en nuestra contra. En esta guerra, hermanos, lo bueno es que podemos confiar en Dios. Aunque nuestro enemigo nos dirá que no debemos confiar en Dios, debemos de confiar en Dios. Entremos, hermanos, en este momento al campo de entrenamiento. Sentémonos en la sala para mirar los videos de cómo opera el enemigo. Preparémonos para que con la ayuda del Espíritu Santo podamos estar preparados para luchar. Una de las artimañas que el enemigo usa es la artimaña del engaño. La artimaña del engaño. Pensemos por un momento, hermanos. Somos hijos de Dios. Hemos sido llamados a seguir un camino muy específico, el camino de Jesús. Nos decimos cristianos porque seguimos a Jesús. Nos decimos discípulos porque seguimos a Jesús. Su palabra claramente nos muestra ese camino. Pero para quitarnos la vista del camino correcto, Satanás usa de la artimaña del engaño. Él trata de hacernos creer en cosas que no son. Hasta dentro de la iglesia, él trata de hacer esas cosas. Hermanos, no sé si ustedes han sabido y han estudiado o leído alguna vez de una ciudad que se encuentra en Corea del Norte. Se llama Kijongdong. No sé si usted sabe un poquito de historia, pero Corea del Norte y Corea del Sur antes no existían, simplemente existía Corea. Y hubo una guerra civil entre ellos y el país se dividió en North Korea y South Korea, o Corea del Norte y Corea del Sur. Esto resultó después de una guerra entre ellos mismos. En el norte quedó como gobernando un gobierno comunista. Y en este gobierno del norte, en Corea del Norte, es un gobierno, hermanos, que no ha sido un gobierno exitoso, pues 60% de la gente en el norte vive en pobreza absoluta. 60%. La comida está escasa. 12 millones o más o menos como el 50% de la población sufre de malnutrición, hermanos. Así es un país que nadie quisiera ir, pero Kijongdong, en esa ciudad del norte, se alcanza a ver desde el sur. Y esa ciudad ha sido construida por los comunistas del norte para dar una apariencia de algo que no es. En esa ciudad parecen una ciudad normal. Hay decenas de edificios, hay sembradíos muy bonitos, hermanos, que parece que fueron hechos con una máquina a la perfección. 2 escuelas en ese lugar.
Hay un centro comunitario de la ciudad donde se cuida a niños, hay un hospital y dicen que hay como 200 residentes en esa ciudad. Pero ¿qué está pasando con esa ciudad? Fíjese que se ha descubierto que esa ciudad está vacía. Que los edificios que se miran desde el sur hacia Corea del Norte están vacíos, son simplemente cajas que están puestas. Están vacías, tienen luces que en la noche se prenden y luego se apagan con ciertos medidores de tiempo, porque están tratando ellos de ejercer una propaganda para convencer a las personas del sur, de Corea del Sur, a que se vayan a Corea del Norte y abandonen Corea del Sur. Hermanos, esto es similarmente como opera el enemigo. Satanás engaña de esta misma manera, tratando de convencernos de cosas que no son verdad, que no son realidad. Por ejemplo, hermanos, en las iglesias se ha metido la religión del evangelio de la prosperidad. Hoy en día se predica tanto de ese evangelio de la prosperidad, donde se dice que la fe, por medio de declaraciones positivas, tú decláralo positivamente, tú siembra, que después vas a cosechar. Y se ponen a decir, ok, ¿cuántos aquí hay? Necesitamos a 10 personas que pasen al frente y den una ofrenda de $1,000, y luego 20 personas de 500, y luego unas 30 de tanto, y van, entre más número de personas, más bajito van disminuyendo la cantidad. Y dicen, esto te va a traer salud, eso te va a traer bienes, te va a traer felicidad material, siembra y cosecharás. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña, hermanos. La Biblia, el Señor no es un Señor que se vende al postor más alto. Eso no es la Biblia. Como que si estamos haciendo trato con Dios, como que si le decimos, ok, Señor, te voy a dar $1,000. Fíjate bien, $1,000. Y cuando salga yo espero que ya mi hija esté sana. No, nosotros no hacemos tratos con Dios. Dios no es un cajero del banco local, hermanos. Dios es soberano, y Él incluso usa la prueba y esa hija que tienes enferma para hacer algo maravilloso en tu vida y en tu familia y en la vida de esa niña. Dios usa la dificultad, hermanos. Pero el enemigo quiere que nosotros pensemos que si estás pasando por dificultad es porque no estás agradando a Dios. Algo está mal. Quiere que adoptemos ese pensamiento del tiempo bíblico antiguo, que cuando una persona pasaba por dificultades como pasó Job, de repente los amigos vinieron y dijeron, estás en pecado. No, hay veces que pasamos por dificultades por causa de nuestro pecado, es verdad. Pero hay veces que el Señor quiere usar de ciertas circunstancias difíciles, dolorosas, para causar algo bien en nuestras vidas. Hay una religión también de los unicitarios, no sé si ustedes los han escuchado, o se les conoce más bien como los Jesús solo. Los unicitarios no creen en la Trinidad. La Biblia claramente nos enseña que Dios es un Dios trino, hermanos. Es un Dios trino. ¿Cómo lo sabemos? La palabra Trinidad no está en la Biblia, pero la doctrina de la Trinidad está claramente enseñada en las Escrituras. Ellos dicen, los Jesús solo dicen, no, es que no puede ser. Ellos tratan de encerrar a Dios en la lógica humana. Dicen, ¿cómo puede ser que sean 3 en 1? ¿Cómo? ¿Será uno con 3 cabezas? No, y ellos dicen, y lo explican hasta bien bonito, hermanos, hasta de manera que lo tratan de convencer a uno. Dicen, mira, Dios es así. Dios no son 3 personas. Él se manifiesta de 3 diferentes maneras, dicen ellos. A veces se pone en la cachucha del Padre, pero luego se la quita y se pone en la cachucha del Hijo, y luego se la quita y se pone en la cachucha del Espíritu Santo. Así como tú eres madre, a veces estás tratando con alguien como madre, a veces estás tratando con alguien como hijo, a veces eres primo para otras personas. Ese es lo que es Dios, dicen ellos. Pero Dios
es trinitario, es tres personas en uno. No trate de entenderlo a totalidad porque no lo va a poder entender. No trate de explicarlo diciendo, bueno, es que es como el huevo, ¿verdad? El huevo es clara, es yema y también cáscara. No, porque esos tres elementos son de diferente esencia, pero Dios en sus tres es la misma esencia, coiguales, coeternos, por siempre han existido el uno al lado del otro. Eso es lo que la Biblia nos enseña, hermanos. No tienen la palabra Trinidad, pero claramente nos enseña, por ejemplo, en el Antiguo Testamento los títulos del Señor eran títulos plurales. Por ejemplo, diga Davides o Joséses. El título de Dios era en plural, en forma plural. Cuando Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Con quién estaba hablando? ¿De quién más ocupaba ayuda Dios? ¿De los ángeles? ¿Acaso los ángeles son creadores del hombre también? Él dijo, hagamos. Él estaba hablando con él, con la Trinidad, con el Dios Trino. En el bautismo que vemos en las Escrituras, Jesús está siendo bautizado. Desciende una paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma, y se escucha en el cielo el Padre diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Hay para estos y muchos más ejemplos en las Escrituras que Dios es un Dios trino. Pero hoy en día, yo creo que si de repente alguno de ustedes me los agarro allá afuera y les digo, ¿verdad, hermanos, que Dios es solamente, a veces Él se manifiesta como Padre, a veces se manifiesta como Hijo, a veces se manifiesta como Espíritu Santo, pero es el mismo, solamente hay uno? Usted diría, wow, pues tiene sentido, parece que sí. Pero no, hermanos, Dios es tres personas de la misma esencia, pero tres personas distintas en un solo Dios. Trate de entenderlo. Trate de racionalizarlo con su lógica, no lo va a poder hacer. Eso es lo que la Biblia nos enseña y eso es lo que creemos. Hoy en día también el enemigo se ha metido en la sociedad con eso de la genealogía de género. Él trata de engañar, hermanos, y trae a muchas personas engañadas. Es que tú puedes ser lo que tú creas que eres. Yo mañana me levanto y de repente me siento mujer y ya le pido a mi esposa unos tacones altos y unas faldas que yo creo que no me van a quedar, pero imagínense nada más, yo no puedo hacer eso. Dios me creó a mí hombre. Es más, la ciencia está de nuestra parte, la biología está de nuestra parte, hermanos. La ciencia está de nuestra parte. Yo tengo cromosomas XY, mi esposa tiene cromosomas XX. Si los dos murimos, que Dios no lo quiera, pero bueno, no voy a usar a mi esposa como ejemplo. Si yo muero calcinado en un lugar, que ni siquiera me puedan reconocer, quede quemado mi cuerpo, con un estudio científico se pueden dar cuenta que yo era hombre, porque van a descubrir que mis cromosomas eran XX. Perdón, XY. Por eso al hombre... Gracias. Están despiertos por aquí. Acá están dormidos, acá están despiertos. Por eso al hombre le echan la culpa de que el hombre es el que decide el sexo del hijo. Porque la mujer le da una de sus cromosomas al hijo. Y como la mujer nada más tiene XX, pues no tiene otra cosa más que darle un X. Y el hombre tiene XY y que el hombre le da una de sus cromosomas al bebé. Entonces... si yo le doy un X al bebé, entonces mi esposa le da un X, termina mujer, XX. Si yo le doy la Y, la X de mi esposa con la Y mía, sale un varoncito. Pero hoy en día Dios nos ha creado varón y hembra, hermanos. Varón y hembra. Eso no es política, hermanos. Esto no es política. Esto es Biblia. Es lo que Dios creó, el diseño de Dios. O por ahí hay otro engaño del enemigo. Usted lo ha escuchado. Esos son solamente un montón de células, dice. Eso que trae la mujer ahí, el embarazo ese, solamente son un montón de células. Hay mujeres que dicen, mi cuerpo, mi decisión. Tú no eres mujer, tú no tienes derecho a opinar. Espérate. Tengo derecho a decir lo que la Biblia dice. La Biblia nos enseña, hermanos, que Dios, el salmista decía,
tu embrión, mi embrión vieron, tus ojos vieron mi embrión, o mi embrión te vieron a ti. Tú me entretejiste. El salmista lo dice. El ADN, hermanos, del bebé que está formándose en el vientre de la madre es diferente al ADN de la mujer. Tiene sus propios sistema nervioso. A veces sale hasta con un tipo de sangre diferente. Es un cuerpo dentro del cuerpo de la madre, pero es un cuerpo que no es el cuerpo de la mujer. No puede decir la mujer, mi cuerpo, mi decisión. No, pero eso es lo que el enemigo quiere que escuchemos, que aprendamos, que aceptemos. Satanás engaña, hermanos, así como lo hizo desde el principio. ¿Se recuerdan Génesis 3, capítulo 1? La segunda parte del 1 dice, con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. ¿Eso fue lo que Dios dijo? Eso no fue lo que Dios dijo, pero Satanás se acerca como una serpiente para tratar de engañar. Dios les había dicho, pueden comer de todos, de este no. Pero él dijo, con que Dios les dijo que no pueden comer de ninguno. Y allí la mujer contesta entablando una conversación con la serpiente. Y luego la serpiente le dice en el 4, no es cierto, no es cierto. No van a morir. No van a morir. Sino que sabe Dios que el día que coman serán como Él. Y pues eso fue algo que vislumbró a Adán y Eva y tomaron el fruto y pecaron. Él trata de engañarnos para hacernos pecar, hermanos. El enemigo trata de engañarnos. Juan 8:44 dice, ustedes son de su padre. Aquí le está hablando a los fariseos. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio ha sido el diablo. Ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Ese es Satanás. Pero cuando nosotros no conocemos lo que Dios dice, fácilmente nos creemos lo que el enemigo dice. Por eso tenemos que conocer la Biblia. Por eso tenemos que leer la Biblia, estudiarla. Satanás y sus demonios continúan tratando de destruir el mundo a través de su trabajo individual y a través de sistemas y patrones y otros medios que hacen el trabajo por ellos, hermanos. Si ignoras las artimañas del enemigo, no podrás hacer frente a ellas. Él te trata de engañar y podemos descubrir sus engaños cuando vemos la fuente de verdad. ¿Cuál es la fuente de verdad, hermanos? La Biblia. Si usted está trabajando en empresas, las empresas usan un término SOT, Source of Truth, la fuente de la verdad. Cuando ellos están analizando diferentes cosas que están pasando dentro de la compañía, si algún programa es exitoso o si hay que cambiarlo, terminarlo, etc. Ellos van a mirar las estadísticas, cómo está corriendo los diferentes números de la compañía, pero se van a fijar en el source of truth, el sistema que ellos usan de donde pueden extraer toda la información de modo que les ayuden a ellos a tomar las decisiones correctas para dónde dirigir la empresa. Nosotros como cristianos, nuestro source of truth es la Biblia. Es la Biblia. Y la Biblia no cualquier Biblia, hermano. No vaya a agarrar la Biblia del Nuevo Mundo, la traducción del Nuevo Mundo. Esas son de los testigos de Jehová. Es la Biblia, hermanos. La Biblia la que nos deja a nosotros claramente cuál es el camino que debemos de seguir, qué es lo que tenemos que creer. Tiene respuesta a todas las cosas, hermano. Porque sabe que una cosa, lo que el enemigo está inventando el día de hoy no es nada nuevo. Son solamente cosas recicladas, con paquetes diferentes que trata él de convencer a las personas sobre ello. Veamos otra artimaña del enemigo, la artimaña de retar tu identidad, la artimaña de retar tu identidad. ¿Se recuerda quién fue Satanás antes de ser Satanás? Él fue un ángel de luz. Él fue un ángel creado por Dios al servicio de Dios. Pero osó tratar de ser igual a Dios. Tuvo la osadía de querer tomar el lugar de Dios. Y Dios lo arroja del cielo y
Los que somos hijos de Dios, hermanos, por fe en Jesús tenemos nuestra identidad en Dios como hijos de Dios. Los que hemos creído en Él, en Jesús. Hay dos posturas, hermanos, sobre la salvación. Hay unas personas que creen que la salvación se puede perder. Hay otros que creen que la salvación no se puede perder. Yo no estoy aquí para pelearme con usted sobre esto. Hay versículos en la Biblia que parecen indicar que la salvación se puede perder. Y hay versículos en la Biblia que indican que la salvación no se puede perder. Lo más importante es asegurarnos que tenemos la salvación. Que en verdad somos salvos. Si somos hijos de Dios, hermanos, yo le voy a hacer una confesión. Yo vivo y me suscribo al campo que cree que no podemos perder nuestra salvación. Pero hay hermanos queridos en Cristo, les llamo hermanos porque son cristianos, que creen que la salvación se puede perder y son mis hermanos. Yo no me voy a pelear con ellos por esto. Pero yo no creo, hermanos, que la salvación se puede perder. Yo creo que los hijos de Dios van a perseverar hasta el fin. Incluso yo puedo tener una plática con un hermano, una plática amistosa, y ese hermano me va a sacar Hebreos 6 y Hebreos 10, donde hablan de aquellos que fueron iluminados y aquellos que gustaron el don celestial, pero que ya no, después cayeron. Para mí esto no está hablando de salvación. Yo le diría a ese hermano, mira, la Biblia es la mejor intérprete de la Biblia. Si en la Biblia hay otros pasajes que me indican claramente que la salvación es segura en Dios, entonces algo tiene que decir este versículo de Hebreos 6 y Hebreos 10, pero no es que la salvación se puede perder. Segunda de Pedro 2 también habla de los que se escaparon de las contaminaciones del mundo y se vuelven a enredar en ellas. Su postrer estado viene a ser peor porque el corazón se endurece. Entonces, si uso la palabra para interpretar la palabra, yo entiendo, hermanos, que cuando dice aquellos que gustaron, que fueron iluminados y gustaron del don celestial, yo entiendo que son personas, por ejemplo, personas que pueden estar sentadas en este lugar, que llegan, traen su Biblia, piensan que son cristianos, o por lo menos piensan que por venir a la iglesia ya anotaron puntos con Dios, y ponen su fe en ellos mismos y no en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por ellos. Gustan del don celestial, se gozan juntamente con la congregación. La semana que viene van a hasta comer comida de cristianos, pero en realidad no son salvos. Juan, el apóstol Juan, en una de sus cartas nos dice: estuvieron con nosotros y ya no están con nosotros, porque para que se manifestara que nunca fueron parte de nosotros. Entendemos esto, hermanos, que la salvación, yo lo entiendo, que la salvación no se puede perder. Y para esto puedo citarles versículos de Romanos 8, Filipenses 1:6, 1 de Pedro capítulo 1 versículo 5, Judas versículo 28, porque nada más tiene un capítulo. Pero quiero compartir con ustedes dos versículos. Fíjese lo que dice Juan 6, 37 al 39. Dice: todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. ¿Cumple Dios sus propósitos o no, hermanos? ¿Puede usted desbaratar el propósito de Dios en su vida? Ahora, ¿puede usted causar dolor en su misma vida? Dios quiere, mire, usted está ahorita en el punto A y Dios quiere llevarlo al punto B. Esa es la voluntad de Dios. Usted va a llegar al punto B porque así lo quiere Dios, porque Dios es soberano. El dolor que sufra del punto A al punto B por su desobediencia y por no obedecer a Dios,
esa va a ser su decisión, esa va a ser su responsabilidad. Pero a Dios no le pasa, hermanos, como en esos videos que uno ve en línea. A veces, no sé si se ha fijado, que de repente hay una obra, ¿verdad? Está una obra de teatro, por ejemplo, y de repente se sube un niño corriendo en el escenario y interrumpe toda la obra. A Dios no le pasa eso. Dios no puede estorbar la obra. Nadie puede estorbar la obra de Dios. Dios cumple sus propósitos. Fíjese lo que dice Juan 10, 27 y 28. Dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. El que ha venido a Cristo está en la mano de Dios. Nadie nos puede arrebatar, ni el enemigo sucio. Él quiere engañarnos, quiere tratar de hacernos creer que no somos hijos de Dios. Ahora, nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios siempre y cuando seamos hijos de Dios. Siempre y cuando seamos sus hijos. Si no somos sus hijos, you're fair game. Si no somos sus hijos, está susceptible a que el diablo haga contigo lo que tú quieras, lo que él quiera, perdón. Pero si somos sus hijos, Él no tiene en sus manos. Estoy persuadido de esto, dice el apóstol Pablo, que el que comenzó la buena obra en mí, la va a terminar hasta el día de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que Dios comienza, Él termina. Si Dios nos empezó el proceso de salvación en nuestras vidas, Él la va a terminar. Solamente, hermanos, asegurémonos que estamos en la fe. Asegúrese, examínese a usted mismo. Mire si en verdad cuando usted comete un pecado, porque todavía va a cometer pecado de este lado de la eternidad, todavía va a pecar. Asegúrese, examínese. Oye, acabo de pecar, ¿cómo me siento? ¿Me duele el pecado? ¿Corro a Jesús para pedirle perdón por cómo le he ofendido? ¿O bien, no pasa nada? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? Examine sus frutos. Examine su caminar. ¿Camina más cerca de Dios hoy que hace un año, hace 10 años cuando usted hizo esa profesión de fe? Que hay muchos que han hecho esa profesión de fe, pero lo hicieron simplemente de la lengua para afuera. Simplemente lo hicieron porque pues era la emoción del momento y habían personas llorando, estaban las luces oscuras, una música bien bonita en el trasfondo, sentí algo maravilloso, algo, cosquillitas en el estómago. Yo repetí la oración. Algún día muchos descenderán al infierno maldiciendo el nombre de esos pastores que le dijeron: solamente repite esta oración y vive tú como tú quieras. No le dijeron: bienvenidos a la familia de Dios. Les dieron una garantía de que ya estaban dentro de la familia de Dios cuando en verdad no eran salvos. Yo no voy a ser uno de esos nombres que mencionen ninguno. Que Dios no quiera desciendan al infierno. Nuestro enemigo quiere que dudemos de nuestra identidad como hijos de Dios, hermanos. Con Jesús lo hizo también. El enemigo lo hizo con Jesús. ¿Se recuerda lo que pasó en Lucas 4? Jesús fue tentado después de haber ayunado. El diablo le dijo a Jesús: si eres hijo de Dios, ordénale a esta piedra que se convierta en pan. El diablo le dijo a Jesús: si eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí. Si eres hijo de Dios. Jesús le contestó: no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. También le contestó: no pongas prueba al Señor tu Dios. Vendrán momentos, hermanos, en el que el enemigo te diga: si tú fueras hijo de Dios, ya te hubiera contestado, pero no te ha contestado. Y te va a causar desesperarte en tu vida. Y te va a decir: Señor, en verdad no he sido tu hijo porque tú no me escuchas. Las palabras del enemigo vendrán a ser tus palabras. Y vendrás a decirle a Dios: es que tú no me estás escuchando, no seré tu hijo. ¿Qué es lo que está pasando? Dios intenciona las pruebas en nuestras vidas para crear algo que Él quiere formar en nosotros, algo de bien y no de mal.
Fíjese, en Jeremías está ese versículo, ¿no? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Eso me lo sé porque es la Reina Valera. Esa es la versión Reina Valera. ¿Sabe lo que iba a pasar a ese pueblo? ¿Que Dios le estaba diciendo eso? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que esperan. ¿Sabe lo que pasó después de eso? Cayeron en cautiverio. Muchos de ellos murieron a espada de los enemigos. Fueron exiliados, se los llevaron esclavos a otro país lejano. Pero Dios les estaba diciendo: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que esperan. Pero tuvieron que pasar por dificultades primero. ¿Quién nos dijo a nosotros que el cristiano no va a pasar por dificultades? ¿Quién nos dijo que nosotros solamente tenemos que orar una vez y ya no orar otra vez porque Dios no tiene amnesia, no se olvida de las cosas? No, Dios nos enseñó la necesidad de orar siempre, viniendo delante de Él todos los días. ¿No te ha contestado? Sigue orando. ¿Piensas, te viene ese pensamiento que Dios no te está escuchando? Sigue orando, hermano, sigue orando. Si el Señor no contesta la petición de la manera como tú la quieres que te conteste, por lo menos lo que vas a ganar es esa comunión con Dios más cercana, de estar pidiendo día tras día, día tras día. Pero sigue orando. El enemigo trata de engañar y podemos descubrir sus engaños cuando vemos la Biblia, hermanos. Una artimaña más para terminar. La artimaña de la desensibilización al pecado. Ay, hasta se me hizo difícil leer esa palabra. Él quiere quitar nuestra sensibilidad al pecado. Él quiere que nosotros probemos el pecado y que nos guste y que quitemos de nuestra conciencia el que no debemos de hacer eso. Quiere que aceptemos el pecado en nuestras vidas. Quiere desensibilizarnos al pecado. La obra del Espíritu Santo, hermanos, es santificarnos, es hacernos más como Jesucristo. Nos quiere enseñar, nos quiere recordar, quiere que aprendamos. Si esta es la obra del Espíritu Santo, nuestro enemigo se esfuerza por hacer lo opuesto. Mi papá, yo sé cocinar un poquito porque mi papá fue chef toda su vida. Cuando él llegaba del trabajo, yo me sentaba al lado de él, él me ponía, ahorita no puedo poner este brazo, pero él me ponía el brazo así y me quedaba su mano aquí y olía la comida que él estuvo cocinando en el día. Él tenía, hermanos, unas manos grandes, unos dedos gruesos. Él tenía la piel de sus manos dura, endurecida. Él agarraba, hermanos, las ollas calientes. Había una toalla ahí, pero no agarraba la toalla porque yo ya que fui a joven, fui y trabajé con él unos fines de semana. Y él agarraba las ollas calientes con la mano, ya ni siquiera le molestaba el calor de la olla caliente. El exponer las manos repetidamente al fuego o a lo caliente te va creando resistencia, va engrosando la piel, va haciendo que las manos sean más resistentes y menos sensibles. Eso es lo que el enemigo quiere para nosotros. Él quiere que toquemos el fuego poco a poquito y la quitemos. Y otra vez, poco a poquito, la quitemos. Y nuestro corazón se va endureciendo. Y vamos probando un poquito más. Y la próxima vez vamos a estar deteniendo nuestras manos más tiempo. Tocando el pecado hasta que pierdes la sensibilidad que Dios ha creado en tu conciencia en contra del pecado. Eso es lo que el enemigo quiere. Él trata de racionalizar, aunque no tiene lógica, pero él trata de racionalizar y te dice: no está caliente, tócalo, no está caliente. Un poquito no te hace daño. Acuérdate, acércate un poco más a la línea, no te importa, no te vas a quemar, no importa. Nuestro enemigo ofrece alternativas a la obediencia a Dios, hermanos.
Si con Jesús lo hizo, hermanos. El diablo llevó a Jesús al pináculo del templo y le enseñó todos los reinos, a un lugar alto. Ese fue el otro. A un lugar alto y le dijo: mira, todos los reinos de la tierra, todo esto te daré si postrado me adorares. Y uno ahí va tocando el fuego, adorando al enemigo, tocando el fuego, y uno se va haciendo más resistente a ese fuego. La voluntad del enemigo fue romper el plan de Dios, incluso con Jesús. ¿Por qué creemos que con nosotros no lo puede hacer o no lo quiere hacer? Usted podrá decir que usted no prestará oído a sus palabras, a las palabras del enemigo, pero se va acercando a los límites poco a poco. Algunos pasan los límites cayendo en pecado, y como las cosas no pasaron a mayores, como no los descubrieron, siguen jugando con el pecado. Hay personas que han caído en la racionalización del enemigo y comprometen sus convicciones. Técnicamente no está bien que vivas con alguien sin casarte, pero ¿sabes qué? Cuando vivas con él, por lo menos vas a poder evangelizar mejor. Eso es una mentira del enemigo. ¿Sabes qué? El gordo está en 12 billones de dólares. Saca todo el dinero que tienes en el banco, inviértelo, y cuando ganes, le pegues al gordo, hasta compras una iglesia que la dones para la iglesia. No seas religioso, dice el enemigo. ¿Por qué tienes que estar viniendo todos los domingos al servicio? Ay, hermanos, si ustedes vivieran en el tiempo cuando yo viví, nosotros íbamos a la iglesia todos los días, había servicio. Todos los días, excepto el lunes. El lunes era el día de descanso. Pero un día era el culto de damas, el otro era el culto de varones, había hasta culto de niños, había culto de oración, había culto todos los días. Hoy en día solamente tenemos servicio aquí y tenemos la oportunidad de un grupo pequeño, que más al ratito voy a hablar de eso. Pero el enemigo nos dice: no seas religioso, no seas religioso. ¿Qué es eso de ir regularmente a la iglesia? Es mejor ser espiritualmente por dentro. Tú te puedes conectar con la naturaleza, tú te puedes conectar con Dios. No te juntes con esos hipócritas que están en ese lugar. Eso es lo que el enemigo quiere decirnos. Pero la palabra del Señor es clara: no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No dejemos. El venir a la iglesia, hermanos, el congregarnos como un cuerpo de Cristo es bíblico, es una ordenanza de Dios, no es una sugerencia. Dios nos manda a no dejar de congregarnos. ¿Cuántos le vamos a hacer caso al enemigo? Si ignoras las artimañas del enemigo, no podrás hacer frente a ellas. Voy a terminar leyendo este pasaje bíblico de Efesios 4, versículos 17 al 24. Así que les digo esto e insisto en el Señor: no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de sus corazones, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza. Se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse del ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Hay mucho, hermanos. Ahí podríamos hacer un mensaje de varias horas solamente de este pasaje. El punto central aquí es: nuestra vida debe de ser diferente. Nuestra vida debe de ser diferente a la vida que llevábamos antes de venir a Cristo. Pidámosle al Espíritu Santo que cree más sensibilidad.
en contra del pecado. Que nos ayude a alejarnos más de la línea. Que nos ayude a alejarnos más del fuego. Que nos haga más sensibles al fuego, para que podamos honrarle a Él mejor. ¿Cuántos en este día desean afianzarse en las manos de Dios? Pidámosle a Dios su sabiduría. Quiero invitar a los hermanos que cierren sus ojos y inclinen su rostro. Si habrá un amigo aquí presente o quizás que nos escuche en línea, hay un enemigo de tu vida que quiere engañarte y quiere buscar tu destrucción. Y la única manera que podrás escapar es viniendo a Jesús. Jesucristo es el que murió en la cruz del Calvario por todo el mundo. Y perdona a todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe en Jesús. Yo te quiero invitar que en este día tú clames a Dios. Que tú le supliques ahí en tu mente incluso, en donde estás. Le pidas a Dios que te salve, que te ayude. Le digas que estás arrepentido de tus pecados y que te ayude a que tú puedas vivir una vida que le honre a Él. Entrega tu vida a Jesús en este momento. ¿No sabes qué decir? Pídele perdón. ¿No sabes qué decir? Pídele ayuda. Él está atento a todo aquel que clama a Él. Amado Dios, te damos gracias por el consejo de tu palabra, Padre, y te pedimos que tú seas honrado en nuestros corazones. ¿Cómo honrado? Honrado al nivel y a la manera, Señor, que podamos poner esta palabra en obra. Que podamos, Señor, nosotros caminar en tus caminos. Señor, el enemigo, ese mañoso, tiene artimañas que quieren engañarnos. Artimañas que quieren que olvidemos nuestra identidad en ti, Jesús. Artimañas que quieren que nosotros no tengamos esa sensibilidad en contra del pecado. Ayúdanos, Señor, a caminar cerca de ti. Ayúdanos a estudiar tu palabra. Ayúdanos a obedecerte y honrarte de todo corazón, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.